Hola, bienvenido a Sin Miedo al Éxito. Yo soy Gaby de Meneses y este es el podcast para los emprendedores que se atreven a preguntarse por qué se sienten como se sienten. Y es que tu bienestar no tiene que estar en guerra con tu liderazgo o con tus ganas de emprender y tu ambición. Por eso, en este podcast compartiremos historias reales, estrategias, metodologías y todo lo que funciona para los emprendedores que quieren sentirse bien, tener una vida saludable, sostenible y al mismo tiempo seguir triunfando. Vamos, acompáñame, vamos a vivir sin miedo al éxito. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Sin Miedo al Éxito. Hoy un capítulo que es muy especial para mí porque estoy con un emprendedor que admiro muchísimo, una persona a la que tengo el placer de conocer desde hace más o menos 12 años y con quien he colaborado en varios proyectos, pero además él ha sido fundador de varios proyectos, así que hoy vamos a hablarles un poco de cómo en este viaje del emprendimiento pues siempre podemos innovar, reinventarnos, crear, y pues yo estoy muy feliz de tener acá a Daniel Buritica para conversar con él sobre todos estos temas. Bienvenido, Dani. Gaby, gracias por esta invitación, qué delicia. No, qué gusto tenerte acá. Dani, cuéntanos un poquito de ti. Estábamos justo hablando ahorita y hablábamos de tus múltiples emprendimientos. Quiero que nos cuentes un poquito de ti, de cómo ha sido ese viaje y cuál es el emprendimiento que ahora estás dirigiendo o tiene tu mayor atención. Mira, de mí, sí, me ha gustado emprender toda la vida. Yo creo que yo soy de esos, como somos nosotros que nacimos con la mano levantada. Es yo. Y empecé muy joven a intentar entender en dónde yo podía generar valor y qué podía cambiar. Yo tuve un privilegio, como seguramente muchos de los que nos están oyendo, de estudiar, ¿sí? de capacitarme, de estar en buenas instituciones educativas. Y la verdad es que yo sentía en ese momento de mi vida que si todo seguía como iba, pues los que estaban en el salón conmigo seguramente iban a tener procesos de liderazgo 20 o 30 años después, como efectivamente ocurrió. Y a mí me preocupaba mucho. Pues yo decía, si nosotros vamos a liderar el país, ¿qué país vamos a liderar? Estamos de espaldas al país. Y no porque mis amigos fueran malos tipos, todos son muy queridos, pero porque no conocíamos a la gente que tanto nos necesitaba, a los que no estaban ahí en ese salón, a los que no tuvieron las oportunidades que tuvimos nosotros. Y siempre me he preguntado cómo hacemos para generar más conciencia social, a todo nivel. No solamente, pues empecé ahí, pero hoy en día siento que todo el mundo en esta sociedad podría dar un poquito más. Y así empieza, como con ese objetivo, a adquirir diferentes formas, los medios para poder generar esa conciencia social. Yo empecé muy joven a dar conferencias, entonces cuando arranqué tenía 19 años dando conferencias, pero las conferencias eran una forma de invitar en ese momento a mis amigos, en colegios, en universidades, después en empresas, a hacer algo por alguien, con una gran sorpresa. Y cuando yo empezaba a hacer eso, invitaba a la gente, y lo hacíamos, y nos íbamos a hacer un voluntariado, íbamos por lana y salíamos trasquilados. Uno cree que uno va a ayudar y no, o sea, los que cambiamos fuimos nosotros. Los grandes regalos de la vida los aprendimos ahí, de gente que posiblemente no tenía ni la educación ni los recursos, pero con unas enseñanzas de vida que nos cambiaron para siempre. Y eso empezó a generar que hiciéramos más y más cosas. Cuando nosotros nos conocimos, me acuerdo que tú habías lanzado una app o una página web. En aquel momento todavía todo esto estaba empezando, lo de las apps, que se llamaba Real Hero. Sí. Y que les ponías retos a las personas precisamente para hacer algo por alguien o algo por la sociedad. ¿De dónde viene o de dónde crees tú que viene esa necesidad de hacer algo por alguien? Para un joven que podía haber estado perfectamente pensando cuál va a ser el próximo paso en mi carrera, qué maestría voy a hacer, qué posgrado voy a hacer, en qué empresa me voy a meter a liderar, porque tenías todas las posibilidades y todo el perfil para hacerlo. ¿Por qué decidir hacer algo por otros y qué trajo eso? Porque ese Real Hero inicial se convirtió en una cantidad de emprendimientos con mucho impacto. Sí, así es, fue muy lindo. Hicimos una red de jóvenes emprendedores sociales, un campamento de verano, hemos hecho aplicaciones, plataformas de crowdfunding, muchas formas al final para buscar lo mismo. Yo creo que a mí lo que me llevó a hacer esas cosas fue el ejemplo. Mira, yo vengo de una familia en donde uno a los 14 años, pues lo que hacía en la vida era aprender a bailar salsa
y hacer voluntariado, era como normal. Me acuerdo mucho de mi tío, que una vez reunió a todos sus sobrinos y les dijo, hoy le vamos a celebrar la Navidad a los habitantes de la calle. Y era un 23 de diciembre y compramos pollos y salimos a la calle a repartir. O sea, yo crecí con eso. Crecí con un ejemplo de unos padres maravillosos que se involucraban en el colegio, en la iglesia del barrio, en la comunidad. Para ellos era importante aportarle a la sociedad. Y yo crecí viendo eso. Y cuando tuve la posibilidad de hacerlo, lo empecé a hacer de una forma muy orgánica y me llenó tanto el alma. Me dio tantos regalos para mi vida, la gente que conocí, que yo dije, ¿por qué nadie más lo hace? Es más, todavía me pregunto, ¿por qué la gente no lo hace? Todavía, 20 años después, hago actividades y muchas veces gente que llega a la actividad y dice, es la primera vez que hago una actividad de voluntariado y tienen 30, 40 años. Yo, qué pesado. O sea, el regalo que a mí eso me dio fue enorme. ¿Qué encontraste? ¿Cuál fue ese regalo? ¿Qué es lo que pasa cuando por un momento dejas de pensar solamente en ti, en tu carrera, en sí, tu futuro o tu éxito, para voltearte a ver a alguien más? Te da todo lo que no te da ese otro camino. Propósito. Ese otro camino. David Brooks tiene un libro muy bonito que se llama The Second Mountain, la segunda montaña, y es la gente que empieza a escalar esta primera montaña del éxito y cuando llega al final se da cuenta que es muy solitario y que la vida realmente no se trata de eso. O sea, yo estoy convencido que Dios, cuando nos creó a ninguno de nosotros, no dijo, bueno, te voy a mandar al mundo a pagar la hipoteca. No, estamos acá para algo más. Pero nos mete una dinámica en esa carrera en donde tenemos pues que hacer para producir, para lograr. Y cuando realmente haces algo de eso, te dices, esto no es. La vida es mucho más. Yo vine al mundo mucho más que esto. Y además esa carrera, ese camino va lleno de un montón de frustraciones, de depresión, de falta de sentido, de un montón de vacíos en la vida. Y cuando te volteas a ver a alguien más, y cuando te volteas a hacer algo por alguien más, y cuando haces algo por alguien más y eso te cambia a ti, acá hay muchas respuestas que yo no tenía. Y cuando eso se lo enseñas a jóvenes, estás previniendo suicidio, estás generando propósito, estás dando sentido a la vida. Que ojo, no quiero decir que no sean útiles para el mercado y el Estado y que tengan una profesión, maravilloso, pero es que esos son medios, no fines. Y entonces encontrar ese sentido de qué vine a hacer yo al mundo y por qué y cómo pongo mis talentos y lo que yo sé al servicio de otros es absolutamente maravilloso. Hablemos de una cosa que es muy importante, porque tú hablas de ese propósito, de este viaje que de alguna manera es un viaje como de encontrarte a ti mismo a través de los otros, pero eso no te limita de ser una persona que es exitosa a su manera. O sea, eso no quiere decir que tú estás durmiendo bajo un puente, no quiere decir que tú no hiciste una carrera, no quiere decir que no estudiaste. ¿Cómo se reconcilian estas dos cosas y cómo cambió para ti el concepto del éxito? ¿Qué es el éxito para ti desde la perspectiva de este camino de propósito que tú has seguido? Déjame te cuento una anécdota. Porque a mí el tema del éxito siempre me ha rondado mucho en la cabeza. Entonces yo estaba muy joven, estaba en la universidad, y empecé a preguntarle a mis profesores en ese momento, para ellos qué era ser exitosos. Después empecé a preguntar a empresarios, y empecé a hacer una bitácora con las respuestas de qué era ser exitoso. Y después tuve un privilegio muy lindo. Yo le pude preguntar a algunas de las personas más exitosas del planeta qué era ser exitoso para ellos. Paul Polman, por ejemplo, que en su momento era CEO global de Unilever, y entonces estamos con Paul y digo, Paul, ¿para ti qué es ser exitoso? Y no me habló de Unilever, me habló de Kilimanjaro Trust, una fundación que tiene. Después Pacho Reyes, que en ese momento era vicepresidente para América Latina de Coca-Cola. Pacho viene a Colombia y yo lo entrevisto y digo, Pacho, pues usted quiere ser exitoso. Y me acuerdo mucho que se voltea y me dice, Daniel, para mí ser exitoso es que mi esposa me hable después de 35 años. El fundador de TED, también, uno de ustedes me lo encuentro en un corredor, le digo, Luis, ¿para ti qué es ser exitoso? Me dijo, no sé, pero no tiene que ver con la plata. Y la definición que más me ha gustado me la dio José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, que ahorita rector de una universidad, que me dice, Dani, es que yo nunca he buscado el éxito. Yo creo que la pregunta es, hay que dejar de buscar ese tipo de éxito que la gente se imagina, hay que buscar la grandeza. Y creo que ese concepto de grandeza es sensacional. Entonces, cuando tú me dices, pues tú eres exitoso, yo te digo, depende. Entonces, sí, pues, si la gente lo mira con la óptica de estudié, tengo unas empresas, es eso, pues no sé, de pronto. Pero cuando tú lo miras con la óptica de buscar la grandeza, pues es un camino que nunca se acaba.
porque además viene en ese concepto, trae una armonía entre ese ser interior, esa persona que cultivas, y cómo esos talentos que cultivas los pones al servicio de otros, porque nadie que consideremos que ha sido una persona grandiosa para la humanidad ha sido una piltrafa por dentro, y al revés, una persona maravillosa que nunca compartió lo que tenía por dentro, o sea, tiene esa armonía. Entonces, cuando te separas de ese concepto de solamente el tener, el hacer, cuando cultivas el ser pero con un propósito que va más allá, cuando dejas de perseguir un éxito vacío y empiezas a decir, ¿yo cómo hago para dejar un legado, un propósito en el mundo? Entonces cambia la ecuación. Cambian los KPIs de la vida. Es otra cosa. Y para los emprendedores que nos están escuchando, muchos de los emprendedores que escuchan este podcast están en Latinoamérica. Muchos son jóvenes. Hay muchas mujeres escuchando este podcast. Y muchos se hacen la pregunta de, bueno, ese camino hacia la grandeza, hacia el propósito, hacia el éxito, independientemente de cómo tú definas el éxito, pues requiere una cantidad de sacrificios, por llamarlo de alguna manera, o de que hagas una cierta cantidad de cosas para cultivar el ser al mismo tiempo que trabajas en el hacer. ¿Cómo reconcilias tú eso y cuál ha sido tu experiencia para cultivar el ser? ¿Qué pueden tomar estos emprendedores y empezar a hacer mañana? Mira, yo te diría 3 cosas que para mí son muy importantes. Y creo que muchas veces no se les da pues, la relevancia que deberían. Lo primero es que si estamos, voy a decirlo de la forma más simple del mundo, estamos todos en una carrera por sobrevivir. En esa carrera por sobrevivir el dinero es un medio para eso, pero realmente lo que el dinero te da es libertad. Y estamos todos en una lucha constante, o los que estamos en este mundo de emprender, de ser libres, de poder escoger nuestras batallas, de poder uno, con esos medios, hacer tu obra de arte, que en este caso, para los que somos emprendedores, son nuestras organizaciones. Esa es nuestra obra de arte. Pero a veces no somos suficientemente conscientes de las esclavitudes modernas y no somos suficientemente conscientes de lo valioso que es para un ser humano el poder decidir, pero eso es difícil, o sea, especialmente en América Latina, porque los ecosistemas están menos maduros para que las personas que deciden emprender tengan los medios para poderlo hacer de una forma más fácil. Entonces hay que hacer un montón de sacrificios, como tú dices. Y lo segundo es esa visión sistémica que se pierde mucho. Mira, yo cuando arranco todo esto, yo tenía algunos amigos que además conservo muy queridos en otros países del mundo que hacían cosas parecidas. Teníamos edades parecidas, hacíamos cosas similares. Uno estaba en Australia, otro estaba en Taiwán, otro estaba, en Tailandia, y yo estaba en Colombia. Y hemos seguido en contacto a través de los años. Y yo veía que el tipo de Australia se pegó una disparada. O sea, el man ahorita es un rockstar a nivel global. Yo decía, pero yo sí soy mucha bola. No he hecho nada. Este man es el de Tailandia más que yo, pero menos que el australiano. Y yo estaba ahí como remando en Arequipe. Y eso me generaba una frustración enorme. Decía, ¿yo por qué no pude? ¿Seré menos capaz? ¿Qué fue lo que hice yo menos para yo no poder lograr el nivel de éxito o por lo menos de impacto que lograron ellos? Y unos años después, con el australiano, pude sentarme a conversar. Yo dije, ¿usted cómo hizo? Explíqueme. Y cuando él me cuenta como el detrás de cámaras de todo lo que vivió, pues había mucho de su ecosistema. Oye, es que allá había un premio para jóvenes así, entonces nos llevaban donde la reina, y entonces la reina te da no sé qué, cuando tú ya conoces a la reina, conoces a y te abren las puertas, y yo, mi ecosistema era diferente. Yo estaba en América Latina. Eso no es una excusa, ni es una justificación, nada, pero hay que entender que el ecosistema impacta muchísimo en tus probabilidades de generar más o menos impacto, ser más o menos exitoso. Yunus lo decía muy bien. Él decía, los pobres coja el árbol más alto y siembra una materita y queda un bonsai chiquitico. Sí, un poquito uno tiene que entender que su ecosistema tiene unas limitaciones. Y gran parte de los retos de los emprendedores hoy es romper esas barreras de cristal y uno poder conectarse con otros ecosistemas más maduros para hacer que esto escale. Entonces, nuestra lucha por la libertad fundamental, entender el tema sistémico de los ecosistemas en lo que estamos y cultivar el alma. Yo soy un tipo muy espiritual, digamos que yo practico mi religión, para mí eso es muy importante. Hay gente que lo hace desde otros lados, pero ¿cómo me gustaría a mí ver más
más gente y más emprendedores y más gente que cultive con el mismo esfuerzo y le quede el mismo tiempo de cultivar el cuerpo y ser fit, runner, gym rat y demás, a cultivar el ser una buena persona. Y eso se tiene que notar. Eso se tiene que notar. O sea, no puede ser solamente es que yo me leo muchos libros de autoayuda, pero cuando salgo le grito a todo el mundo en la calle. Porque sí, nos pasa a todos, digamos, creo que el ser humano está en esa constante tensión de ser coherente, pero con lo difícil que es, una persona no puede pintar un cuadro muy bonito si tiene unas brochas y unos que no funcionan. Entonces, cada emprendimiento es un reflejo de su emprendedor, cada proyecto es un reflejo del que lo lidera. Entonces, si tienes algo muy lindo por dentro, lo que va a salir, así se demore, va a estar bien. Qué poderoso eso. Cada emprendimiento es un reflejo de su emprendedor. Eso es wow, porque muchas veces tratamos de aprender metodologías, estrategias, hacemos, como tú dices, planes operativos y perseguimos unos KPI y se nos olvida un poquito cómo eso se conecta con nosotros mismos y con el propósito inicial. Y a mí me gustaría, porque yo sé que tú lo has hecho durante los años, tú has abierto distintos emprendimientos, todos ellos vinculados con jóvenes, todos ellos vinculados con hacer algo por otro, pero también ahora estás en un rol de hablarnos de la confianza, de hablarnos del cuidado, de la coherencia y del ser consciente del otro, que a veces son cosas que se nos olvidan en la carrera en la que estamos todos los días. Yo quisiera que me hablaras un poquito de eso. Sé que es un emprendimiento pensado para la coyuntura en la que estamos hoy en Colombia, pero también sé que va a ser muy útil para otros países de la región que están en circunstancias similares. Entonces, cuéntame un poquito de Colombia Construye Confianza y de lo que han estado trabajando en estos temas. Te voy a contar el detrás de cámaras, que a veces es lo más valioso, porque pues no se puede meter a la página y ver lo que hace Colombia Construye Confianza, un movimiento para bajarle la polarización al país, como tú dices, algo que creo que muchos países necesitan. Pero conectando a lo que hablábamos antes, pues las verdaderas batallas están adentro, están en el alma, en esa tensión que tenemos los seres humanos. En mi caso empezó hace muchos años, viene de una historia familiar, de un secuestro de mi tía por parte de la guerrilla, de las FARC. Y como yo tengo 10 años después la oportunidad de ir a un evento en Dublín, en One New World, con una persona que estuvo en las FARC. Y mi tensión por dentro era, ¿será que yo hago algo por esta persona? O sea, algo me refiero a llevarlo a Europa y darle esta visibilidad a alguien que estuvo en el mismo grupo que secuestró a mi tía. Y segundo, ¿cómo hago yo para ayudar a mi tía y a mi abuela y a mi familia a transitar una conversación de esto que nos dolió tanto? Ahora Daniel quiere trabajar por ellos y con ellos. ¿Cómo se come esto? Y yo ¿cómo hacía para, primero, yo dar el paso y segundo, ayudar a mi familia que diera ese paso? Es una historia lindísima. Yo di el paso, pero lo más lindo fue mi tía y mi abuela. O sea, cuando llega el nieto y el sobrino a decirles, abuela, yo quiero, no solamente después llevarlo, pues me fui con Regis, que no es mi amigo, nos fuimos a Dublín, dimos nuestro testimonio, fue espectacular, regresamos, montamos este campamento de verano donde llegaban desmovilizados de los grupos al margen de la ley, con víctimas y se reunían, hacíamos campamentos de paz, y juntos trabajamos por los niños, donde todo esto pasaba, y verlas a ellas celebrando, apoyando y sanando. Creo que servir es la forma más linda de sanar. Y que eso unos años después ya no fuera solamente, y lo mismo que pues, Colombia pasa una transición de que antes hablábamos de un conflicto de paz y ahorita estamos en un momento, hoy 2025, completamente polarizados como sociedad, como gran parte de nuestras democracias. Y pasar de ahí a decir, ¿cómo hago yo que esta experiencia tan personal y tan familiar se convierta en algo que pueda trascender y pueda ayudar a otros? ¿Cómo hago yo para unir mundos opuestos que no se unen, basado pues en lo que he vivido? Y un día salió una idea, un poco locas, de esas que salen de veces, que decía, ¿será si yo logré unir a actores del conflicto armado para que trabajaran por niños, ¿será que puedo unir políticos de partidos opuestos? Y todo el mundo me decía, no, hasta allá sí, o sea, no, o sea, lo otro de pronto, pero ahorita.
Y yo ahorita hago muchos temas de innovación. Estoy con SoftNext, una empresa en California, y tenemos unas metodologías muy lindas. Y llamé ahí y les dije, ya me dejan usar un poquito lo que hacemos nosotros a nivel corporativo, pero para aplicarlo a estas realidades. Y dijeron, sí. Hicimos un encuentro espectacular y convocamos a diferentes fuerzas políticas jóvenes de la ciudad y algunos políticos más o menos reconocidos, en fin, a soñarnos un país juntos y darnos cuenta que en esa construcción de ese sueño, la única forma de poder alcanzarlo era dejar de pelear como perros y gatos y era quitarnos la etiqueta y conocer al ser humano que había detrás. Y tenemos historias hermosas de lo que pasó ahí. De los que estábamos ahí, con los que organizamos esas jornadas iniciales, salió la idea de crear Colombia Construye Confianza como un movimiento que ayudara a la gente a hacer estas transiciones, del dolor al amor, de yo no poder trabajar con alguien que está en un polo opuesto a tener las herramientas para hacerlo, de quitar las etiquetas y al fin entender que al final sin pensar lo mismo queremos lo mismo. Y en eso estoy buscando la forma de seguir uniendo mundos opuestos y poner mi granito de arena en un momento que creo que el país lo necesita. Qué maravilla. Pues yo, mucho de lo que quería preguntarte, los has contado con este ejemplo. Me queda un tema que sí siento que tú te has encontrado con él desde siempre, de una manera además muy natural y orgánica, y a muchos nos ha costado, digamos, un poco más, o la gente se pregunta cómo le entro a eso, que es el tema de la innovación con propósito. A veces cuando pensamos en innovación, pensamos en tecnologías, pensamos en metodologías, pensamos en estrategias, y nos cuesta mucho entender cómo poner eso al servicio del propósito, del ser. Para mí es muy impresionante que hoy, después de 15, 20 años, de nuestra carrera, cuando al principio nos entrenaron para ser superhéroes, hoy estemos aquí hablando de amor y de la importancia de la reconciliación y del ser y de hacer las cosas distintas y de cultivar el espíritu, porque antes cualquier cosa que mostrara la vulnerabilidad de un emprendedor y de un líder era visto como una debilidad. Yo quiero que nos cuentes un poquito de eso, cómo has usado tú la innovación, la creatividad y esa vulnerabilidad, ese estar tan cercano a tu humanidad como parte de tu camino al éxito, a este éxito que tú mismo has construido con tu propio concepto. Yo creo que, innovación es una palabra sofisticada para hablar de cambio. Y todos estamos en ese constante cambio y queriendo adaptarnos. Entonces la gente usualmente cuando busca temas de innovación es porque o tengo una amenaza o quiero llegar un poco más allá, quiero hacer las cosas diferente. Y quiero innovar, pero no sé cómo hacerlo. Y en mi experiencia, digamos que yo que siempre quiero generar estas transformaciones, pues las transformaciones son cambios. Innovación es cambio. Entonces yo quería aprender cómo se hacía eso bien. Y tuve el privilegio de llegar a un lugar en donde me enseñaron metodología y aprendí varias cosas interesantes. Lo primero que aprendí es que nuestra biología no está hecha para innovar. Nuestro cerebro está hecho para ir de punto A a punto B. Esas son las conexiones sinápticas neuronales que te permiten hacer eso muy eficiente. Pero nadie se levanta y busca en Google cómo lavarme los dientes. Entonces, ya sabemos cómo hacerlo. Cuando le decimos al cerebro que piense fuera de la caja, el cerebro no está hecho para eso. Hay que engañarlo de alguna medida, hay que entrenarlo para poder tener unas ideas que son diferentes a ese camino que él ya creó. Para eso hay método, y hay técnicas para entrenarlo. Lo que pasa es que no nos las enseñan tan frecuentemente. Pero si uno empieza a hacer eso, es como cualquier músculo. Lo empieza a desarrollar y empieza a ver cosas donde otros no las ven. Pero sencillamente porque estás entrenando al cerebro. Lo otro es que cuando hay muchos cerebros reunidos que piensan parecido, pues es lo que llamamos cultura. Entonces nacemos en Bogotá, yo soy de aquí, y entonces tengo un tío que le encanta Millonarios, otro que le encanta Santa Fe, y pareciera que culturalmente si uno nace en Bogotá tiene que gustarle a algún equipo de la capital, y parece que culturalmente si te gusta uno odias al otro. Y eso pasa acá y en todas partes, ¿no? Te vas a Medellín, a Cali, a San Francisco, a todas partes, pero los hechos muestran que los dos equipos son pues, muy buenos y ganan títulos y los jugadores van y vienen. O sea, no hay ningún hecho que uno diga que un equipo es mejor que el otro. Muchos de la gente que nos está viendo va a decir... va a decir exactamente lo mismo.
Pero usualmente los hechos, es la cultura la que te dice eso. Miremos otro ejemplo. Los hechos. Entonces va una niña en Afganistán caminando hacia su escuela, ella siente que tiene derecho a hacer eso y un hombre, un talibán, se para y le dispara en la cara. Esos son los hechos. En esa cultura, este hombre creía que tenía ese derecho. Los mismos hechos, porque los hechos no cambian, en la cultura occidental le dan a esta niña un premio Nobel de la Paz, Malala. Los hechos no cambian, la cultura sí. Entonces la cultura es un resultado, no es un insumo. La gente cree que la cultura es un insumo. Daniel, quiero crear una cultura de innovación, entonces voy a poner acá unos letreros y lo pongo en los valores corporativos. Eso no funciona así. Si tú quieres crear una cultura de amabilidad, ¿qué haces? Le dices a la gente, salude, se monta el ascensor y dice buenos días, diga por favor y gracias. Si todos lo hacemos, tenemos una cultura de amabilidad. Para crear una cultura de innovación, todo el mundo tendría que tener la capacidad de innovar. El de contador, el de legal, el de, no solamente allá el de innovación y desarrollo de producto, todo el mundo. Entonces, cuando entendemos que la cultura no es un insumo, sino que es un resultado, entendemos cómo hay muchas culturas que no te permiten innovar. Si aquí siempre lo hemos hecho así. Entonces, la biología tenemos que entrenarla para ver las cosas diferente. La cultura tiene que cambiar o permitirte a ti ese proceso creativo de crear y de trascender y de construir cosas que los demás y la organización debe saber qué hacer con eso. Y cuando tú ves estas cosas te das cuenta pues que innovar, a ver, todos lo podemos hacer, todos tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces a veces la gente me dice, Daniel, ¿qué se necesita para innovar? Y yo molestando les digo, la gente cree que necesitas un saco negro, cuello de tortuga, llamarte Steve y vivir en Silicon Valley. Y es como, solamente innova ese man Steve o Elon o los que están... No, todos tenemos la misma capacidad de hacerlo. Eso nos lo da una masa mojada, frágil, de 3 libras que se llama cerebro. Y el del Steve y el de Elon es el mismo nuestro. ¿Cómo nos entrenamos para lograr hacerlo? Es otra cosa. Y finalmente entender que todo lo que hagamos de innovación es un medio, no un fin. Mi fin no es innovar. Mi fin es generar un cambio, una transformación en algo. Y yo voy a innovar para llegar allá. Y para hacerlo, entreno mi cerebro diferente, creo una cultura que lo permita, me creo que soy capaz, porque tengo el mismo cerebro que Steve y que Elon, ¿sí? Y con todo eso combinado, a una serie de estrategias y cosas que me permiten ver lo que otros no ven y llegar a un resultado de una forma más eficiente, para adaptarme a un cambio, para innovar. Eso aplicado a nuestro mundo, que es el mundo social de generar impacto, es absolutamente espectacular. Imagínate tú si realmente tuviéramos gobiernos que innovaran, que realmente le llegaran a más gente con los recursos limitados que tienen. Tenemos más emprendedores que innovaran, estos grandes empresarios que innovaran, pero para generar más impacto. Eso es espectacular. Y por eso es que terminé yo metido en innovación. Generar cambio no siempre es bien recibido. Generar cambio, pues como tú dices, implica a veces hacer cosas que otras personas dicen, pero ¿cómo es posible que usted va a hacer eso? Muchos de nosotros hemos sido cercanos a procesos de reconciliación, de perdón, hacer estos diálogos imposibles entre distintos actores. Y en los últimos años hay un concepto del que hemos hablado mucho, que es el concepto del perdón. Y de cómo el perdón es importante para avanzar todos estos procesos, pero también como para no cargar tú como emprendedor con todas las cosas que no has podido hacer. Yo quiero que me cuentes un poco, porque sé además que has tenido un trabajo muy importante en ese tema de reconciliación, de perdón, de perdonarse uno mismo para reconocer lo que sí puedo hacer, lo que no puedo hacer y estar en paz con eso. Y me encantaría que me lo cuentes y además que lo compartas con estos emprendedores que seguramente varios de ellos hoy están pensando, no estoy haciendo suficiente, seré yo, que igual que tú hace unos años estoy nadando en Arequipa y no llego a ninguna parte. ¿Cómo poder reconciliarse con eso? Wow. Vamos a necesitar un capítulo número 2. Este tema da para mucho, pero digamos que intentando sacar o extraer lo más importante que yo he aprendido del tema. Primero,
solamente un paréntesis lindo, y es que tú dices, no ha sido fácil, y yo creo que efectivamente no es fácil, pero nada que valga la pena, realmente que valga la pena, es fácil. O sea, uno tiene que transitar esa fricción, pero hay cosas al otro lado hermosas, como perdonar, o como el concepto de perdón. Y eso tiene, digamos, varios niveles, o uno lo puede tener con varias perspectivas. Hay un perdón, como tú dijiste, ¿cómo me perdono yo? ¿Cómo me perdono a otro? Y colectivamente, ¿cómo transitamos una herida colectiva que necesitamos perdonar? En eso, digamos, cosas que para mí han sido muy relevantes. Primero, entender pues, que el perdón es algo personal. El perdón viene de dar mi paz. Y cuando la gente lo hace o cuando lo hacemos, es para yo obtener una paz. Pero no necesariamente implica ni olvidar ni absolver. Y a veces confundimos esos conceptos. Yo te puedo perdonar a ti o a alguien que me ha hecho algo malo y no estoy absolviendo ni estoy borrando lo que pasó, ni estoy olvidándome de eso. Porque a veces, digamos, honrar lo que pasó también es muy importante. Entonces, para mí esos han sido conceptos que me han ayudado a mí a transitar ese camino a nivel muy personal. Y después, cuando uno lo hace a nivel más colectivo, pues yo digo que para mí es muy difícil invitar a la sociedad a perdonar, porque creo que es un proceso muy personal, pero yo sí creo que es posible que podamos invitar a que nos encontremos y a esa reconciliación realmente no es otra cosa diferente, sino encontrarme con otro, ayudar a sanar mi herida y ayudar a sanar una herida colectiva, cambiando la narrativa. A veces estamos muy acostumbrados, y más ahorita en el ambiente en el que estamos, a hablar de buenos y malos, y a veces es que somos tan imperfectos y tan incompletos, que a veces la gente hace cosas, toma malas decisiones. Pero yo no vine al mundo a juzgar si toma malas decisiones. Así como Dios no me dijo, voy a pagar hipoteca, tampoco me dijo, ve a juzgarlos a todos. Yo creo que si uno se para desde otro lugar, primero gana paz, segundo honra y reconocer lo que pasó, no lo vamos a ignorar, estuvo mal, aquí en este país han pasado, y en nuestra región han pasado cosas terribles que no se pueden repetir, y uno tiene que reconocerlas, y también invitar a todos los que hemos estado ahí a transitar hacia otro lugar. Ese proceso de transitar del dolor al amor nadie nos lo enseña, y yo creo que viene muy de la mano del ejemplo de la comunidad y de sentir que tenemos un futuro que es más promisorio y más lindo que solamente ver el pasado. Uno no puede vivir viendo el espejo retrovisor o se estrella otra vez. Entonces creo que todo eso unido nos ayuda a pensar esto diferente. En el momento en que tú estás empezando un proyecto, pues parte de dejar de andar con el espejo retrovisor es muy importante. A los que están emprendiendo, es para adelante, digamos. Que lo de atrás sirve, tenemos que aprender. A mí me encanta cuando yo cierro los años con mis equipos y estamos ahorita en ese proceso, la pregunta que empieza a detonar el cierre de año es ¿qué aprendimos este año? Y no estamos acostumbrados a ver nuestras organizaciones y nuestros emprendimientos desde el LFI. Me encanta ese concepto. El LFI no es el ROI, que en inglés es Return of Investment, cómo se devuelve la inversión, sino el LFI en inglés significa Learn from Investment, y es que aprendí de la inversión. ¿En qué cosas yo este año que pronto no salieron como esperaba, pero aprendí de eso? Cuando uno mira con el espejo retrovisor es para aprender. Así que aprendí de lo que viví, que aprendí de lo que hice, pero no para quedarse ahí. Genial, mi Dani. Pues ahora que está empezando el año, para todos ustedes, si no lo hicieron, cerrando el año pasado con sus equipos, pueden empezar el año haciéndolo y preguntándose qué aprendí el año pasado y cómo eso que aprendí me puede llevar a avanzar este año, a mirar hacia adelante y a mirar hacia adelante con claridad en su propósito y en lo que quieren lograr. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por esta conversación. Espero que a todos los que nos están oyendo les sirva, puedan interiorizar, puedan sacar cosas de acá que les ayude en sus emprendimientos, pero sobre todo en ese proceso de hacer que el alma crezca y seamos mejores personas, porque el que no tiene no puede dar. El que no tiene no puede dar, así es. Estoy segura que vamos a tener una segunda parte de esta conversación. Muchísimas gracias, mi Dani, y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Sin Miedo al Éxito. Chao, chao.